Hola, viajeros. ¿Cómo están? Espero que bien. Si alguna vez tomaste un transporte interestelar barato, de esos que crujen en las junturas y te tratan como carga con opinión, vas a entender el problema antes de que yo lo diga. La nave era civilizada, decían. Regulada. Segura. Y aún así, algo viejo volvió a respirar en la oscuridad entre las rutas. Algo que la burocracia jura que ya no existe. Algo que no pide permiso. Y, en el fondo donde meten a los que aguantan más, había una humana leyendo un libro de papel. No levantó la vista cuando llegó el horror. Y eso fue el principio del fin de muchas certezas. La primera señal no fue la alarma. Fue el olor. Ese gusto metálico al fondo de la lengua, como si el aire hubiese sido frotado con monedas antiguas. El soporte vital intentó compensar, se siente cuando lo intenta, una vibración baja atravesándote las plantas de los pies, pero quedó un retraso mínimo, una falla en la frecuencia basal del ambiente. Un pulso fuera del compás. Un UPS. La tercera clase de la gracia de la serenidad era una bodega con pretensión de pasillo. Bancos atornillados al suelo. Una iluminación que siempre parecía cansada. Y un cartel, ridículo y honesto, sujeto con 2 tornillos torcidos. Por favor, intente no morir durante el tránsito. La gravedad ahí era universal, pero universal significa sirve para que todos se quejen de la misma forma. Un poco demasiado pesada para unos, demasiado ligera para otros. Para Maya Torres era solo gravedad. La misma vieja fuerza terca tirando de todo hacia abajo, incluido el humor. Ella tenía las piernas estiradas en el estrecho pasillo, con un libro que había sobrevivido a cosas que no deberían dejar papel entero. Tapa abollada. Páginas amarillentas. Una mujer con una armadura absurda y una espada todavía más absurda encarando a un monstruo lleno de dientes. Clásico. A un lado, una familia trilaxiana se apretujaba en silencio, tentáculos enroscados sobre sí mismos como si la ansiedad fuese algo físico. Y, en ese caso, lo era. Un xariano, o lo que quedaba del valor de uno, se había retraído a su caparazón tan rápido que parecía haber desaparecido. El segundo todavía tenía parte del rostro afuera, ojos de gema reflejando el techo, como si quisiera negociar con el universo. ¿Ya vi? ¿Sí? No hace falta mostrarme más. Maya pasó una página. El sonido fue pequeño. Pero la bodega lo oyó como si fuese un insulto. Arriba, en las clases que olían a limpieza cara y calma artificial, alguien gritó. No un grito educado. Un grito que rasga etiqueta y se vuelve puro músculo. La nave tembló. No fuerte. Lo suficiente para hacerte mirar el techo y sentir esa pregunta vieja sin palabras. ¿Qué golpeó a qué? Entonces sí, llegó la alarma. Primero, un bip amable, como si pidiera disculpas. Después, la voz automática, pulida, con dicción entrenada por ciclos solares de protocolos. Atención, pasajeros. Permanezcan en sus compartimentos. Incidente técnico en evaluación. Incidente técnico. Claro. Siempre es incidente técnico hasta que se convierte en incidente histórico. La luz osciló. Un instante de sombra, un segundo de brillo. El aire se enfrió, como si el campo de contención atmosférica hubiese tragado mal. La textura del aire cambia cuando ocurre, se vuelve granulosa. Como respirar polvo invisible. Alguien en tercera clase intentó rezar en voz baja. No era una oración bonita. Era del tipo por favor, por favor, por favor, repetida hasta perder sentido. Maya no rezó. Leyó. El impacto real vino con el sonido del metal siendo herido. No un estruendo. Un desgarro, como uñas gigantes en un casco reforzado. Luego otro. Y otro, en secuencia, calculada. Eso no era accidente. Eso eran manos sabiendo dónde tocar para no romper lo que necesitaba seguir entero. Los trilaxianos empezaron con ese susurro que,
para humanos, suena a viento pasando por pajillas. Para ellos era pánico organizado. Maya ajustó el pulgar en el borde de la página. Alguien, un bortaniano, de esos que se creen resistentes porque ya sobrevivieron 3 lunas con gravedad inestable, soltó un sonido de globo desinflándose y se encogió como si su cuerpo quisiera volverse más pequeño. La nave habló de nuevo, ahora con otra capa de urgencia. Violación de casco detectada. Acoplamiento no autorizado. Protocolos de contención en activación. En activación es el modo educado de decir buena suerte. La bodega sintió la diferencia antes de verla. El campo gravitacional dio un microtirón, nada que te tumbe, pero sí lo suficiente para que tu columna proteste y recuerdes que no estás hecho de acero. La luz se volvió más blanca, más dura, como si el techo hubiera decidido dejar de fingir calidez. Y entonces llegó el sonido que nadie confunde, pasos pesados, rítmicos, subiendo y bajando pasillos como si la nave fuera un animal vivo invadido por dientes. Arriba, la civilización estaba descubriendo que civilización no es armadura. Maya seguía leyendo. El primer catarano que entró en tercera clase trajo el olor de la cubierta superior. Sangre. El sudor ácido del miedo ajeno. Y un perfume raro, casi dulce, de algún tipo de aceite de arma. La mezcla era, indecente. Como cocina y matadero en el mismo cuarto. Era grande. Grande de un modo que cambia la geometría del lugar. 3 metros, quizá más, hombros anchos, placas de músculo bajo una armadura hecha para intimidar antes que para proteger. Garras negras, pulidas como obsidiana. Ojos que no parpadeaban como ojos humanos, un retraso mínimo, como si parpadear fuese una concesión. Detrás de él, 4 más. Y cada uno entró con el aire de quien ya escribió el final de la historia y solo vino a leerlo en voz alta. Esperaban lo de siempre, criaturas pequeñas, frágiles, calladas, rotas por anticipación. Encontraron un libro de bolsillo. Y una humana con cara de haber sido interrumpida en una frase buena. El líder entró al final. Bexi. El nombre tenía peso propio. No era un sonido, era algo que otras especies se llevaban a la boca como si pudiera cortarles la lengua. Un nombre que se vuelve superstición. Un nombre que hace que rutas cambien de dirección. Bexi se detuvo en el umbral y aspiró. Dicen que los cataranos detectan feromonas de miedo como otros detectan humo. Y ahí, la bodega estaba llena. Un banquete invisible. Bexi dio un paso, luego otro, satisfecho. Hasta notar una nota fuera de la música. Maya Torres no olía a miedo. Olía a gente. Tela, papel viejo, quizá un rastro de café guardado en la memoria del cuerpo. Nada de pánico fresco. Bexi cruzó el pasillo y se aseguró de proyectar sombra sobre ella. Una sombra que cubría el libro, la mano, la rodilla. La humana pasó la página. No sé explicar lo que eso le hace a un depredador que vive de la reacción ajena. Es como quitar el piso bajo un ritual. Como apagar la iluminación dramática de un escenario. Bexi se inclinó. Su voz salió grave, entrenada, ensayada en decenas de sistemas. La voz de quien siempre vio ojos agrandarse. Pequeña cosa blanda, ¿sabes lo que soy? Maya levantó la vista despacio. No despacio cinematográfico. Despacio de quien evalúa si vale la pena gastar energía. Miró ese rostro lleno de cicatrices como quien mira una humedad en la pared, molesto, pero solucionable. Un cliché ambulante con problemas dentales. No fue grito. No fue desafío heroico. Fue aburrimiento. Los cataranos detrás se movieron. Uno raspó la garra contra el metal sin querer y el sonido cortó el aire como vidrio. Bexi parpadeó. De verdad. Un microbloqueo. Probó otra ruta, inflando el pecho como si el universo fuese auditorio. Soy Bexi de la garra de sangre. He matado más seres de los que estrellas tiene tu mundo pequeño. He arrancado corazones.
He alimentado a mi tripulación con entrañas aún calientes. Sistemas enteros vacían sus rutas cuando mi nombre se susurra. Maya volvió los ojos al libro. Suena agotador, dijo, y lo dijo con una amabilidad casi ofensiva. ¿Has considerado terapia? Silencio. Y entonces viene ese detalle que nadie anota en los informes. El soporte vital zumbó un poco más alto, como si él también estuviera incómodo. Bexy se inclinó más. Dejó que sus garras rozaran el mamparo. Ese sonido de metal arañado con intención. Teatro. Buena técnica. ¿Entiendes lo que voy a hacerte? Voy a empezar por los dedos. Uno por uno. Muy despacio. Y luego voy a... Oh, lárgate, cortó Maya, sin levantar la cabeza. Estoy en la mejor parte. En la mejor parte. No, por favor, no. No, ¿qué quieres? No tengo dinero. Solo, lárgate. Bexy se quedó quieto como si algo invisible lo hubiera golpeado. La bodega entera se quedó quieta. Hasta el miedo pareció contener el aliento, curioso. Entonces Bexy rió. Empezó abajo, un motor encendiéndose en el fondo del pecho. Y subió. Subió, convirtiéndose en espectáculo. Esa carcajada de depredador que quiere dar una lección con sangre. Ja, ja. JH. Y se cortó. Se cortó en un sonido húmedo. Un atragantamiento. Un gorgoteo. Esto no debía ser así. Porque la mano de Maya estaba en su garganta. Quizá pienses que se movió rápido. Puede. Pero contado así parece que solo, decidió que ya había durado suficiente. Y el cuerpo obedeció. Sus dedos estaban colocados con una precisión fea. No precisión de gimnasio. Precisión de anatomía aprendida donde el error cuesta caro. Bexy, 3 metros de músculo y reputación, quedó de puntillas sin darse cuenta. Maya habló como si comentara el clima. ¿Sabes cuál es tu problema? Los ojos de él buscaron aire. Hablas demasiado. La torsión fue corta. Eficiente. El sonido no fue un crack bonito. Fue un crunch. El tipo de sonido que te recuerda que los huesos son materia. Y la materia cede. Bexy cayó. El cuerpo golpeó el piso con un impacto que hizo que la nave respondiera, un eco atravesando superficies reforzadas como si el casco sintiera vergüenza. Maya soltó la garganta y se limpió la mano en el pantalón. Como quien termina de pelar algo que ensució los dedos. Miró a los otros cataranos. ¿Alguien más tiene ganas de hablar? Nadie respondió. Ese silencio ya no era expectativa. Era depredadores entendiendo, tarde, que habían entrado en el territorio de otra cadena alimentaria. Krex fue el primero en intentar armar una frase. Más grande que los demás, lleno de marcas, veterano. Si existía segundo en ese tipo de manada, era él. ¿Qué eres? Maya se agachó a recoger el libro. Alisó una página arrugada con un cuidado irritantemente humano, irritantemente íntimo. Como si el papel fuese más sagrado que la garganta de un monstruo. Humana. Una palabra pequeña para un problema enorme. Krex emitió un sonido casi indignado. Eso es imposible. Los humanos son blandos. Débiles. Mundo letal clase 7. Apenas por encima de usuarios de herramientas. Ni siquiera regeneran extremidades. Cierto, asintió Maya. También somos cazadores de persistencia. Perseguíamos presas por continentes hasta que caían de agotamiento. Nuestra densidad muscular es más alta que el estándar. Nuestros reflejos se hicieron para lidiar con cosas más grandes y peligrosas. Y tenemos un hábito molesto de tratar el peligro mortal como una inconveniencia. Señaló con la barbilla el cadáver. Tu capitán cometió el error clásico, confundió apariencia con estadística. Un catarano joven, casi adolescente, tragó saliva. Dio un paso y se arrepintió a mitad del paso. ¿Vas a matarnos? Maya levantó la vista. Por un segundo pareció considerar, no con crueldad,
sino con lógica. ¿Necesito? El joven se trabó. ¿Yo? ¿Qué? Pregunta simple. ¿Van a seguir siendo piratas? Silencio. Detrás, un trilaxiano sollozó bajito, ese sollozo involuntario, vergonzoso. Creix intentó mantener postura, pero era difícil cuando la leyenda de su capitán estaba en el suelo como un error. La piratería es nuestra cultura, dijo, y la palabra cultura le pesó. Nuestro instinto. Maya cerró el libro con un golpe suave. Instinto es excusa cuando faltan opciones. Se puso de pie. No fue pose heroica. Solo levantarse. Pero al levantarse, 3 cataranos retrocedieron sin darse cuenta. Uno chocó con el mamparo. El metal se quejó. Maya miró el cartel de Intente no morir y soltó medio suspiro. Miren, ustedes son buenos con naves. Acoplamientos, rutas, coordinación. Si quieren seguir vivos, hay trabajo legítimo ahí afuera que paga mejor que el miedo. Y da menos dolor de cabeza. Creix frunció el rostro. ¿Estás diciendo que seamos consultores de seguridad? Digo que sean lo que quieran ser. Pero si eligen seguir atacando naves civiles, van a encontrarse con más humanos. Sonrió breve, sin alegría. Y yo no soy la peor versión de un humano interrumpido. Esa frase se quedó en el aire. No como amenaza teatral. Como constatación clínica. Como el agua hierve. El joven murmuró, casi para sí. ¿Cuántos hay? Miles de millones, dijo Maya, simple. Y algunos son mucho menos pacientes que yo. Sobre todo antes del café. Volvió a sentarse. Abrió el libro justo donde estaba. Bien. Entonces. Ustedes tenían un plan, ¿no? Rescate, lista de rehenes, checklist criminal, esas cosas. Ahora va a pasar esto. Llaman a su nave y avisan que cambió la administración. Luego ayudan a reparar lo que rompieron. Y volvemos al horario. Creix miró el cadáver. Miró el libro. Miró a Maya. ¿Y si nos negamos? Maya levantó la vista con esa paciencia de profesor explicándole sumas básicas a quien insiste en que 2 más 2 da 5. Entonces pelean conmigo. Inclinó la cabeza, como recordando algo. Pero yo crecí en un mundo donde la fauna local hace que su especie parezca mascota. He tenido más vida o muerte antes del desayuno que ustedes en toda su carrera. Pausa. Y hoy estoy sin café. No fue amenaza. Fue la frase más humana de todas. Y quizá por eso, fue la más aterradora. Pasos llegaron desde el corredor superior. La capitana Tilex apareció en la entrada de la bodega con postura de quien nunca debería estar ahí, pero bajó igual porque alguien tiene que fingir control. Uniforme arrugado. Un rasguño en la cara. Y esa mirada que intenta convertir caos en planilla. Detrás de ella, tripulantes kelmorianos y 2 de especies distintas, con herramientas y valor prestado. Tilex vio el cuerpo de Bexy y se detuvo tan de golpe que casi tropezó con el orgullo. ¿Qué pasó aquí? Maya señaló con la barbilla, sin levantarse. El capitán pirata sufrió un caso fatal de mal juicio. Tilex parpadeó. Lo mataste con las manos. Técnicamente le rompí el cuello, corrigió Maya, y la corrección era absurda de innecesaria. Morirse fue consecuencia natural. La capitana miró a los cataranos supervivientes. Intentaban parecer pequeños. No lo lograban, pero lo intentaban. ¿Y están cooperando? Creix dio un paso al frente. Con cuidado. Sin exhibir garras. Como si las garras se hubieran vuelto vergüenza. Capitana. Ofrecemos nuestros servicios para reparar daños. Y garantizar paso seguro. Tilex soltó una risa sin humor. ¿Y por qué confiaría en piratas? Creix miró a Maya. Solo un segundo. Fue suficiente. Porque nos han recordado que hay cosas peores que las consecuencias legales. Tilex se quedó sin respuesta. No pasa mucho con capitanes experimentados. Cuando pasa, se nota,
El ojo busca manual interno. No lo encuentra. Maya volvió a leer. Y, por algún motivo, eso fue lo que dejó a todos más incómodos. La nave no volvió a la normalidad. Volvió a funcionar. Hay diferencia. Normal es cuando olvidas que puedes morir. Funcionamiento es cuando lo recuerdas, pero sigues. Los cataranos, bajo órdenes de Krex, y bajo la mirada indirecta de Maya, que ni parecía mirar, empezaron a trabajar. Reparos en los puntos de acoplamiento. Refuerzo de cierres. Ajustes en campos de contención. Se movían con una competencia irritante, como si la violencia hubiese sido solo entrenamiento colateral para la ingeniería. El olor de la bodega cambió poco a poco. Menos sangre. Más metal caliente. Un toque de aislante quemado. Y, de vez en cuando, el aroma imposible de alguien abriendo una bebida caliente en algún rincón. ¿Café? ¿Té? Nadie sabía. Pero el cuerpo de Maya parecía registrarlo. Los pasajeros de tercera clase comenzaron a salir, uno por uno, como animales tras tormenta. El trilaxiano mayor se acercó, tentáculos temblando, y observó a Maya de lejos. No era miedo puro. Era algo más complicado. Respeto. Curiosidad. Un intento de reordenar el mundo. Un xariano, con piedras en el caparazón apagadas por economía, al fin se permitió salir entero. Miró el cuerpo de Bexy, luego miró a Maya, y pareció querer volverse a meter al caparazón por simple prudencia. Maya seguía leyendo. A veces levantaba la vista y decía una frase técnica, seca. Ese cierre está flojo. Refuerza aquí y el acoplamiento externo no entra fácil. Ese sensor está calibrado para civilizados. Sube la sensibilidad. Y volvía al libro. Como si el universo fuese eso, pequeñas correcciones y una historia buena en medio. Cuando por fin atracaron en Kepler, la autoridad de tránsito esperaba con tabletas, expresiones entrenadas y esa calma burocrática que convierte masacres en formularios. Tilex entregó informes. Explicó violación. Describió ataque. Dijo nombres. Dijo números. Dijo sin bajas, y sonó a mentira incluso para ella. Y llegó lo más difícil. Sí, la nave pirata escoltó la mía. Sí, la tripulación pirata ayudó con reparaciones. Sí, el capitán pirata está muerto. Sí, fue defensa propia. Los burócratas hicieron una pausa larga, de esas en que ves a la máquina interna decidir en qué cajón meter la realidad. ¿Qué unidad de seguridad neutralizó al agresor?, preguntó uno, con voz demasiado ordenada. Tilex miró al lado, como si esperara que apareciera un escuadrón y le salvara la narrativa. Pero solo vio a una humana bajando la rampa, mochila simple, libro viejo guardado como tesoro. Parecía una pasajera más. Eso era lo más insultante. Tilex señaló con la barbilla. Ella. El burócrata miró. Y se notó el microcolapso del prejuicio intentando sostenerse con grapas. Eso no corresponde al sistema de clasificación. Maya pasó junto a ellos sin bajar el paso. Su sistema de clasificación no corresponde a muchas cosas, dijo, casi distraída, y siguió caminando. Y ahí fue cuando entendí el detalle más desagradable. No fue la sangre. No fue el grito. Ni siquiera la facilidad con la que cayó un depredador. Fue que la autoridad, con toda su papelera oficial y sus categorías perfectas, no cambió nada. No reordenaron la jerarquía. No revisaron informes viejos. No borraron Mundo Letal con una disculpa. Solo hicieron una excepción. Una nota al pie. Y la galaxia siguió como si fuese posible meter a un ser humano en una nota al pie. Antes de que sigas tu ruta, te pido algo, pero dentro del archivo, como corresponde. Si este registro te dejó ese malestar bueno, mantén la señal activa con un refuerzo aquí, para que estos datos no se pierdan en el ruido. Y si quieres seguir acompañando los próximos archivos, los que la autoridad intenta barrer bajo la alfombra,
Únete al canal como quien firma una lista de abordaje, no por costumbre, por supervivencia. Ahora quiero tu posición en el consejo. ¿Mantendrías el sistema de clasificación tal como está, fingiendo orden, o lo reescribirías sabiendo que existen notas al pie capaces de romper un imperio con una sola mano? Déjalo en los comentarios, registra tu decisión. Y recuerda, la próxima historia puede ya estar acoplada al casco, en silencio, esperando a que alguien lo llame incidente técnico.